Después de lo que ha sucedido en Bitcoin en estas últimas horas, hay que tomar medidas urgentes. Os recuerdo que anteriormente estuvimos trabajando esta estructura, veíamos bastante debilidad en el precio, con incapacidad de conseguir superar esta zona media de la estructura, sobre los 61.230 aproximadamente es donde estábamos observando bastante presión vendedora, y finalmente el precio de Bitcoin rompía la zona del soporte e iniciaba un movimiento bajista. Movimiento bajista que no llegó muy lejos, ya que alcanzó esta zona operativa donde se observaban compras por encima del VWAP mensual, y tras esto iniciaba un intento de reingreso en la estructura que terminaba fallando, pero conseguía por lo menos encontrar cierto equilibrio y desarrollar la estructura que hemos estado trabajando en estos últimos días. Ahora, si bajamos un poquito más de timeframe y nos centramos en esta última estructura, veremos cosas bastante importantes. Ayer comentábamos cómo el precio de Bitcoin venía a atacar zona de resistencia y estábamos a la espera de ver si llegaba a terminar de consolidar, en este caso, la resistencia como un soporte. Os recuerdo que esta zona eran los 60.710 y veíamos cómo el precio en un inicio conseguía mantenerse por encima de esta resistencia, pero tras este intento de continuación alcista veíamos un rechazo muy agresivo del precio que no solo nos llevaba a visitar otra vez la misma zona del soporte, sino que además poquito después terminaba rompiendo con bastante intencionalidad bajista. Teníamos además un aumento bastante significativo también del volumen y tuvo un reingreso muy agresivo en la estructura. Esto nos hace tener que cambiar de planes por completo, ya que el precio de Bitcoin ha demostrado la incapacidad de poder consolidar esto como un soporte y de mantenerse para iniciar un desequilibrio alcista. Se ha quedado, como veis, a las puertas de visitar esta zona operativa que tenemos en los 61.870, que pues probablemente iba a actuar como una resistencia y quizás también por eso estamos viendo ya este rechazo, lo que demostraría que Bitcoin no tenía la suficiente fortaleza, y esto que estamos viendo en estas últimas horas son muestras de debilidad bastante importantes además, porque recordemos cuál es la situación de la estructura. La estructura ya había desarrollado la fase A, teníamos suficiente desarrollo de la fase B y estamos esperando a un potencial movimiento de limpieza y posterior desequilibrio. En principio, por lo que estamos viendo en el precio, esto podría ser la potencial limpieza, en este caso de shorts, y ahora estaríamos viendo un reingreso que podría llegar a confirmar la debilidad en el precio de Bitcoin. La confirmaría si finalmente el precio consigue volver a alcanzar esta zona de soporte que tenemos aquí, en torno a los 57.850. Os recuerdo que también tenemos por aquí el VWAP mensual, sobre los 58.090 más o menos, y aquí también podemos ver cierta presión compradora. De momento el precio, como veis, desarrollando una estructura de menor fractalidad. Tenemos que bajar a timeframe de 5 minutos para poder verlo mejor. Un poquito de inclinación bajista, sumado a este contexto bajista que el precio ya traía, nos hace tener que favorecer setups bajistas. En esta situación, principalmente la operativa que podríamos esperar es primero ver si llegamos a tener algún tipo de test de consolidación sobre la zona de la resistencia, donde rechazando este nodo también nos estaría dando muestras de debilidad, y la otra opción sería esperar a ver si terminamos teniendo aquí una redistribución que además demostraría bastante debilidad por esa inclinación bajista más que nada, y consigue el precio alcanzar esta zona de soporte, rechazando también este otro nodo que tenemos sobre los 58.900, bueno, 59.000 podríamos decir en verdad. Y nada, tras eso pues ya esperaríamos a ver si tenemos ruptura del equilibrio finalmente de toda la estructura operativa. Lo único que podría salvar a Bitcoin en esta situación para poder intentar volver a continuar con el movimiento alcista sería un rechazo lo más inmediato posible afuera de la estructura. Creo que ha entrado con demasiada profundidad en la misma, no es característico de muestras de fortaleza que esto llegue a suceder, pero bueno, si tuviésemos un rechazo agresivo sí que podríamos volver a valorar setups alcistas. De momento en este contexto no, y además es que seguimos viendo bastante presión vendedora sobre la zona media de la estructura anterior, que es donde comentábamos que
había bastante presión vendedora y el precio pues no estaba siendo capaz de superar esta zona operativa. Vamos a dejar por aquí esto también como una zona de ventas importante para el corto plazo. Lo tendremos en cuenta en la operativa de los próximos días. Creo que esta zona es bastante importante, en torno a los 61.255. Y ahora pues vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos mucha liquidez en zona de short sobre los 62.155. Por parte de los longs se están cargando algunas zonas como estos 58.300 y sobre todo estos 57.545. Respecto a la liquidez de 100x, aunque hemos visto que algunos niveles se cargaban, la verdad es que los han limpiado bastante rápido. Liquidez de 50x sí que vemos bastante desde los 58.360 hasta los 58.050. Liquidez de 25x se han llevado a esta primera zona, pero como veis donde más liquidez tenemos es más abajo, sobre todo en estos 57.575 y también en estos 57.100. Por parte de los shorts vemos bastante en los 62.840 y liquidez de 10x veríamos a partir de los 56.585. En Bookmap, después de este movimiento bajista, vemos que aparecen algunas ventas sobre los 59.500 y también en estos 59.700. Compras, aunque ha entrado un poquito de volumen, no es tanto, vemos un poquito en torno a los 58.000. En The Kingfish ahora mismo no vemos demasiada liquidez en ninguna zona, está todo más o menos similar. Quizás lo más cercano estaría en torno a los 61.480, pero tampoco lo veo una cantidad exagerada. Donde más liquidez vemos es en torno a los 73.777, pero de momento nos queda lejos del precio. En los CVDs vemos bastantes ventas por parte de Coinbase sobre todo, y una venta muy fuerte por parte de Bitfinex. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 59.455, y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en torno a los 61.090.